Y hoy es un hermoso día. Estamos en las instalaciones de la Universidad Metropolitana de Caracas. Este es su campus. Y estamos bajo un elemento icónico de esta universidad, que es el Samán. Dicen que tienen una leyenda urbana por allí, como que tú lo conoces. La leyenda urbana es que los graduandos, los estudiantes no lo deben tocar hasta que ya hayan culminado todos sus estudios, porque si no se empavan. Eso dice la leyenda urbana de la universidad. Bueno, y él es Daniel Tamayo, es profesor universitario, es abogado especialista en Derecho Procesal Penal y, por supuesto, digital. Y hoy vamos a conversar sobre la inteligencia artificial, sus beneficios, sus ventajas, sus desventajas y cómo incide en este campo tan novedoso en Venezuela. Bueno, bienvenido, Daniel. Me siento muy orgulloso de compartir este espacio que es tan hermoso y, por supuesto, tan agradable, con un clima tan hermoso como este. No, gracias a ti, José Vicente, por la invitación. Bueno, me llama mucho la atención en los últimos tiempos cómo está conquistando la inteligencia artificial, la mente y los espacios a nivel global. Sí, total. Y nosotros, los venezolanos, también tenemos una corresponsabilidad en ese sentido, porque es mucho lo que viene. Hemos experimentado después de la pandemia que aunque nos neguemos, seamos resistentes a nuevos elementos, a nuevos formatos, a nuevos esquemas, como era la digitalización, las conferencias online, las videollamadas, las videoconferencias, los salones de clase online, a pesar de que nos resistíamos a eso, siempre llegó y tuvimos que adaptarnos a eso. Así es. Y la inteligencia artificial viene más contundente que la pandemia. Totalmente. Entonces, allí es donde me centro mi atención. ¿Qué va a pasar en Venezuela con la inteligencia artificial? Bueno, tal como lo dices tú, es algo que no podemos escapar, por más resistencia al cambio, que yo creo que eso es lo principal. Nosotros, las clases que damos, los diplomados que damos, la primera clase es básicamente esa, la mentalidad digital. O sea, tengo que hacer el cambio, tengo que pasarme el switch porque ya estamos aquí y uno tiene que ir con la tecnología, tratando de mantenerle el ritmo y no detrás de ella. Y por eso es lo que tú dices, en Venezuela estamos, digamos, comparado con el resto de Latinoamérica, un poco más atrás. Sin embargo, se están haciendo las cosas bien, se está implementando, hay aplicaciones, en el caso de nosotros los abogados, una aplicación maravillosa es Lexis App, ¿sí? Que es un algoritmo de inteligencia artificial que te permite ubicar leyes, te permite ubicar jurisprudencia, te permite ubicar reglamentos y ahora tienen una nueva función, que es el abogado virtual. Un abogado virtual es básicamente decirle a ese algoritmo, a esa inteligencia artificial, mira, yo necesito por favor que tú me prepares una demanda por daños y perjuicios. Estos son los elementos, mira, este es el demandado, este es el demandante, el objeto de la demanda es esto, esta es la cuantía, y este algoritmo te va a presentar un borrador. 5 o 6 páginas. Obviamente, ¿eso qué hace para el abogado? Excelente. Eficiencia, o sea, voy a ahorrar tiempo, no es que voy a utilizar ese borrador, lo voy a avisar y lo voy a introducir en el tribunal, pero sí me va a ayudar muchísimo a economizar mi tiempo. Sí, totalmente, y estoy de acuerdo contigo, porque va a ser el trabajo mucho más eficaz y eficiente. Vamos a ahorrar muchísimo tiempo, vamos a producir más en ese corto plazo. Y quizás estoy de acuerdo con esa inteligencia artificial que va a estar optimizada, y lo que va a crear ese algoritmo es algo muy acercado o quizás muy close, muy cerca de lo correcto. Entonces, el tema de lo que es las fallas que puede cometer el ser humano está un poco perfeccionizado con esa inteligencia artificial. Y así como lo vemos en el área legal, que es el ámbito donde nosotros nos desarrollamos, habrá otros puntos. El tema de la industria, lo que más nos ocupa el día de hoy. Quizás Venezuela, a pesar de lo que ha sucedido en los últimos años con el tema económico, ¿qué es lo que queremos? También a sacarle provecho a las herramientas que nos pueda brindar el mundo de la manera más económica. Claro. La inteligencia artificial es esa herramienta, ese recurso donde tú no vas a tener que invertir tanto dinero y te va a dar mucha producción. Obviamente, es lo que tú dices. O sea, nosotros nos tenemos que apoyar en la tecnología, no para sustituir trabajos, que ese creo que es
el principal miedo de la gente. No, pero es que ya se han visto en grandes empresas que están sustituyendo con la inteligencia artificial a los trabajadores. Señores, o sea, realmente nosotros los seres humanos, yo creo que somos insustituibles, que evidentemente que van a haber profesiones que van a desaparecer. Es probable, sí. De hecho, a mí este tema me comenzó a encantar hace muchos años con un libro que les recomiendo de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, que es el futuro de la automatización de las profesiones, ¿no? Y en ese libro Oppenheimer hace un análisis de posibles profesiones que van a desaparecer, pero no es que van a desaparecer, en mi opinión, hay que evolucionar. Ahorita, por ejemplo, un abogado ya no va a ser el abogado tradicional quizás que va a estudiar para litigar, que va a estudiar para ser juez o que va a estudiar para, bueno, no sé, ser gerente deportivo, por decir algo, ¿no? Sino que además hay una serie de profesiones ligadas ahorita con el mundo del derecho y la tecnología que te van a permitir a ti, obviamente, aprovechar todas estas situaciones y lo demás para el resto de las industrias. O sea, imagínate tú, por ejemplo, la industria farmacéutica, que yo gracias al algoritmo que esté utilizando de inteligencia artificial le diga, mira, necesito que me hagas este informe con 18,000 fórmulas distintas y no sé qué, y que eso me lo puedan tener en 5 minutos. Evidentemente va a ser un beneficio para esas personas. Y la inversión, como decías tú, no es tan elevada. Claro. Tenemos que ser optimistas con el tema de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, viendo todas las aristas que se pueda presentar. Si tú lo ves desde el punto de vista farmacéutico, desde el punto de vista de la salud, estamos más cerca de la cura del cáncer. Tenemos otro ser que está trabajando incansablemente las 24 horas del día para una cura. Y estamos más cerca. Si tú te pones a pensar hacia dónde va la inteligencia artificial, va para las soluciones que ni siquiera el hombre lo ha podido obtener. ¿Por qué? No es porque no tengamos la capacidad intelectual, sino que no tenemos la capacidad de mantenernos físicamente en el trabajo. Así es diferente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos hace un ser humano? Nosotros nos cansamos, nosotros debemos estar en un estado de tranquilidad, de paz. La inteligencia artificial va a otro nivel, a otro ritmo. Claro. Y desde el punto de vista del derecho, como el abogado, siendo optimista, son muchas las cosas que tenemos por hacer cuando venga la inteligencia artificial. Y es el punto donde iba. ¿Qué es lo que me preocupa de la inteligencia artificial? ¿A quién va a sustituir? ¿Al ser humano? ¿A dónde va? ¿Va a acabar que o va a aniquilar, va a esfumar todos los puestos de trabajo? No. ¿Hasta qué punto va a llegar la inteligencia artificial? ¿Nos puede controlar a nosotros? ¿Nos va a hacer daño? Entonces empezamos a analizar lo que son los riesgos. De la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con los riesgos? Cuando hay riesgo, tenemos que empezar a establecer los controles. Y al empezar a utilizar la inteligencia artificial, inmediatamente tenemos que empezar a establecer controles. Y estamos los abogados para poder empezar a establecer esas normativas, ese reglamento. Hay que normatizar, hay que ordenar todo lo que son los procedimientos y por supuesto de ahí van a empezar a nacer ciertos hechos que pueden ser ilícitos, que pueden ser un tipo penal. Entonces, los abogados también vamos a entrar en otra etapa. Evidentemente. En una nueva legislación, en una nueva era. La digitalización nos va a llevar obviamente a tener otra óptica del nuevo mundo y por supuesto en el derecho. Claro, y eso que tú dices es muy importante porque obviamente nosotros como operadores de justicia debemos estar atentos a lo que está pasando y hacer esos llamados de atención. Ojo, mira, cuidado con eso, o sea, yo entiendo que quizá en la comunidad científica los avances son asombrosos y la gente quieren sacarle más y más provecho, pero hay que ir con cuidado, no nos podemos ir de bruces porque evidentemente si yo a un algoritmo lo alimento con información diaria, le doy la capacidad para que aprenda de los errores que va cometiendo, que es lo que llamamos el machine learning, si yo además le voy perfeccionando, lo voy haciendo más humano, por así decirlo, cuidado, o sea, también nosotros como seres humanos cometemos errores, pero no queremos que la inteligencia llegue, obviamente, a sustituirnos. Entonces, es una cuestión de ética, es una cuestión de límites, es una cuestión de establecer términos y condiciones. De hecho, recientemente hubo una convención anual donde figuras como Elon Musk, figuras como el presidente de OpenAI, que es el de los dueños de ChatGPT, se reunieron porque están preocupados por el avance desmesurado que hay y obviamente hay muchísimas compañías desarrollando inteligencia artificial. Entonces lo que se está buscando es como que una legislación mundial, un tratado que ponga por lo menos los límites de hasta dónde podemos llegar o el cuidado con el que hay que ir y
y para eso obviamente nosotros los abogados debemos tener un rol importante y un rol participativo de decir, oye, mira, pero esto no lo puedes hacer así, o sea, ¿qué pasa si a mí me hackean esa inteligencia artificial que tiene el control de los misiles nucleares, por ejemplo? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que tener un mecanismo, no uno, varios mecanismos de, bueno, poder apagar la inteligencia, poder sustituirla. ¿Qué pasa si me hackea, no sé, otra potencia, otro país y controla lo mío? O sea, son una serie de cosas que la hemos visto en películas, pero esa es la realidad, supera la ficción. Y evidentemente necesitamos pues tener esos conocimientos para ayudar a ese control. Ahí está la inteligencia artificial desarrollándose, evolucionando. Y está el otro grupo, que son los que tienen la autoridad mundial, preocupados hasta dónde va a llegar esa inteligencia artificial. Veías que el mismo Biden daba unas declaraciones apoyado en una ley de 1950, que si había algún organismo que atentara con la seguridad nacional, entonces ellos iban a entrar, a tomar control total de la situación. Entonces es grande la preocupación que hay con respecto a la inteligencia artificial. Entonces nos vamos a conseguir con dos grupos que van a chocar, claro, que unos van evolucionando y otros van controlando. Entonces, ¿dónde vamos a estar nosotros? Ahí lo determinaremos en ese momento. Para culminar, Daniel, yo sé que ha sido muy valioso tu comentario. Gracias. Quiero que nos regales una breve explicación de esos beneficios y de esos riesgos que tiene la inteligencia artificial. Y por supuesto, un mensaje positivo. Claro, claro que sí. Mira, los beneficios ya lo comentaba antes, la automatización, la eficiencia, o sea, el poder delegar funciones quizás tediosas o tareas repetitivas que me ayuden a mí a realizar mi labor de una manera muchísimo más práctica. Por ejemplo, yo le puedo pedir a un algoritmo, léeme una sentencia que tiene 300 páginas o resúmeme un libro con 5.000 páginas. Evidentemente para uno como abogado que tiene que leer tanto, te va a servir. Prepárame el esqueleto, como dice uno, de un escrito de acusación. Eso te va a servir. Búscame las últimas jurisprudencias. Y ahí voy a hacer un inciso. En los Estados Unidos recientemente un abogado se confió en Nueva York, le pidió a ChatGPT que le ubicara unas jurisprudencias relacionadas con su tema y resulta que eran falsas. Entonces el hombre, sin leer, sin verificar la información, las introdujo y bueno, prácticamente casi que le quitan la licencia para ejercer. La barra del estado de Nueva York lo amonestó, una multa como de $200.000 porque el hombre obviamente se confió sin verificar la información. Que eso es otra cosa y es un llamado. O sea, la inteligencia artificial, por ejemplo, un ChatGPT es una herramienta. Me puede ayudar a mí a simplificar muchas cosas, pero yo debo revisar la información. Yo la debo verificar. Yo no puedo creer que eso es palabra santa. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede tener cosas que se llaman alucinaciones, que es básicamente como ellos se alimentan de todo lo que está en la web, pero no todo lo que está en la web es cierto. Entonces, para resumir la pregunta, automatización, eficiencia, ahorrar tiempos y los riesgos, mira, los riesgos principalmente llegamos a cuestiones éticas, precisamente por lo que acabo de comentar, presentar algo como si fuera mío. Claro. Y lo saqué de la inteligencia artificial. Entramos en cuestiones de lo que preocupa principalmente a las personas, ¿no? Me van a sustituir. No, señor, usted más bien prepárese, estudie todo lo relacionado con eso para que yo en un futuro sea consultor en materia de derecho digital del algoritmo que va a sacar Venezuela, del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto están trabajando en eso, ¿no? Se está preparando, ha ido a muchas convenciones internacionales para ver de qué manera implementan un algoritmo de inteligencia artificial en la página del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, son avances positivos, son cosas que quizá nosotros en Venezuela las vemos un poquito más lentos que en el resto de la región, pero se están haciendo, van a venir y es nuestra misión como abogados y como cualquier profesional, prepararnos, empaparnos sobre el tema y poder estar allí para, bueno, prepararnos para esas nuevas profesiones que se vienen en el futuro. Sí, yo estoy convencido que viene una nueva etapa de la humanidad. Totalmente. Así como llegó esa etapa clásica, la etapa moderna, lo que fue en aquel momento la Revolución Francesa, que fue aquella etapa donde destapó grandes cosas para la humanidad, la modernidad, la posmodernidad. Ahora viene esta nueva era que todavía no la hemos calificado. Pero ahí estamos. Uno hablamos de la era de la comunicación, otra la era digital, la era del internet. La era del internet. Pero con la inteligencia artificial va a ser la cúspide de todo esto y ahí sí vamos a poder
darle un título a esta nueva era de la humanidad, a esta humanidad. Así que, Daniel, ha sido un placer compartir este tiempo contigo, este maravilloso espacio que me dejó fascinado. Y bueno, es una cuestión de corazón. Nosotros tenemos esa pasión por la universidad, por el estudio, y solamente estar aquí me lleva a experimentar momentos totalmente hermosos de mi época de estudiante. Sí. Sigo siendo estudiante de posgrados, de doctorado, pero bueno, me ubica en un momento precioso, y eso, estar aquí para mí ha sido un honor. Compartir esta banca. Gracias, contigo, por supuesto, gracias a ti por la invitación y sobre todo para tu audiencia. Y bueno, estamos a la orden. El Tamayo, como lo dije al principio, es profesor universitario y tiene una formación muy amplia en el tema digital, y ahora en el tema de la inteligencia artificial se está formando para ello, nos estamos formando para ello, para las nuevas tecnologías. Síganlo en sus redes sociales, los invito, también nos sigan a nosotros en Instagram como @JoseVicenteF, en TikTok como Abogado José Vicente Faría, y por supuesto aquí en YouTube con el mismo nombre, Abogado José Vicente Faría. Gracias, Daniel.